Bueno, en este ejercicio hay que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Porque ahí habíamos cambiado algunos datos. Ese era un 13 y este es 2000. Entonces, si queremos sacar el área del trapecio, vamos a ver que este es 13, perdón, este es 12, BC es 12 y AD es 13. Entonces, este es 5, este es 12, este es 30, este es 30. Entonces, el área del trapecio se calcula como 30 más 35 partido por 2, es decir, el promedio de las bases partido por 2 por la altura, o sea, por 12. Y eso sería 65 partido por 2 por 12, que queda eso, ¿verdad? Y 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, o sea, serían 390 metros cuadrados. Y como cada metro cuadrado cuesta 2000, el valor del terreno es igual a 390 por 2000, que es 780.000. Entonces, claro, está mal esa respuesta, es 180.000. ¿Mm? Bien, 39. Si la recta se hace rotar en 360 grados en torno a uno de los ejes coordinados, entonces, claro, la rotación en torno al eje X va a formar, no genera un cilindro, genera un cono. Porque si lo hacemos rotar en torno al eje X, quedaría algo así, ¿verdad? Que es un cono. Así que está incorrecto. Rotación en torno al eje Y genera un cono. Claro, eso es cierto, porque si yo roto esa línea en torno al eje Y, se va a generar un cono de este tipo. Entonces, efectivamente, si yo giro esa línea recta en torno al eje Y, se generaría también un cono. Y el radio del cuerpo generado en la rotación en torno al eje X es mayor que el radio generado en torno al eje Y. Veamos, el radio en torno al eje X sería 4. Ya en este caso el radio es 4. En este caso el radio es 3. O sea, perdón, es al revés. En este caso sería 3, ¿verdad? Porque es altura. Y en este caso sería 4. Ahí sí. ¿De acuerdo? Porque ese radio es lo mismo que esa distancia. Y ese radio es lo mismo que esta distancia. Entonces, esto es cierto. Y el radio del cuerpo generado en torno al eje X es mayor que el radio generado en torno al eje Y. Esa es incorrecta. Entonces, solo dos. Ya. Primero notar lo siguiente. Al ser 45 grados, esto es un octavo de la circunferencia. ¿Por qué un octavo? Porque yo podría separar esto en cuatro partes y 45 grados es un octavo. O sea, este sector es un octavo de toda la circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar el área de la C, ¿sí? El área sombría, el área de todo esto, considerando esta parte. ¿Cómo calculamos toda esa área? Ya. Esa área que puse aquí es el área sombreada, sería el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia pequeña, ¿sí? O de la circunferencia total menos el área de la circunferencia pequeña. En este caso, como el radio de la grande sería 10, ¿verdad? El radio de la grande es 10, el radio de la pequeña es 5, ya, esto sería 5, el radio de la pequeña, tendríamos que pi
por 10 al cuadrado menos pi por 5 al cuadrado. Eso es el área sombreada. O sea, 100 pi menos 25 pi, ¿verdad? Que es 75 pi. ¿Sí? Pero como esta parte es un octavo de la circunferencia, la parte sombreada, o sea, la parte, digamos, que me piden, o el área de la, vamos a decir, el área de esta C, ¿sí? De esa C, es igual a el área sombreada completa, de 75 pi, pero por 7 octavos. ¿Por qué 7 octavos? Porque esta parte de acá, solo esa parte es, esto es un octavo de la C. ¿Mm? Un octavo de la C. ¿Sí? Y eso me da 575 octavos. Pi. En la 41 había que recordar una identidad trigonométrica que es la siguiente, que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Entonces, esta expresión de acá se puede ver como seno partido por coseno al cuadrado por coseno del ángulo al cuadrado, ¿sí? Y recuerden que la cotangente es el inverso de la tangente. Entonces sería coseno de alfa partido por seno de alfa. En este caso sería más, entonces, coseno de alfa partido por seno de alfa, todo es al cuadrado por seno de alfa al cuadrado. Entonces, acá se simplifica un cuadrado este con este, y al final solamente queda seno al cuadrado de alfa. Porque, ¿verdad? Ese coseno al cuadrado se va a simplificar con ese coseno al cuadrado. Y aquí, ese seno al cuadrado se va a simplificar con ese seno al cuadrado y va a quedar seno de alfa al cuadrado. Y hay una identidad trigonométrica que dice que coseno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es 1. Esa es una forma de resolverlo. La otra forma era hacer un triángulo y decir, por ejemplo, que este es alfa, ¿sí? Y poner que esto es A, esto es B y esto es C. Y empezar a trabajar todas estas expresiones usando A, B y C. Por ejemplo, la tangente al cuadrado sería cateto opuesto partido por cateto adyacente, es decir, A partido por B al cuadrado. Coseno al cuadrado de alfa sería cateto adyacente partido por hipotenusa, o sea, B partido por C al cuadrado. Cotangente sería B partido por A al cuadrado, y seno al cuadrado sería A partido por C al cuadrado. Si uno desarrolla esa expresión, también va a llegar a que es 1. Sí, eso. La 42, ¿cuál es la longitud de la sombra que proyecta un edificio de 30 metros de altura? O sea, esos 30 metros. Si el seno del ángulo alfa que forma la horizontal con los rayos del sol es 0,6. O sea, nos están diciendo lo siguiente, que el seno de x, de alfa, es 0,6. Recordemos que el seno de ese 0,6 sería cateto opuesto dividido hipotenusa. Vamos a decir que este es c. Entonces sería 30 partido por c. ¿Sí? Entonces tenemos esa ecuación, 0,6 igual a 30 partido por c. O si quieren, 3 quintos es igual a 30 partido por c. Multiplicamos cruzado, queda 3c es igual a 5 por 30.
queda que C es igual a 5 por 30 partido por 3, queda que C es 50. Claro, ese es 50, pero lo que me piden es la longitud de la sombra, es decir, me piden esto, claro, o esta parte de acá en realidad. Entonces, como eso es 30 y esto es 50, por trío pitagórico eso es 40 metros. Claro que dice, el cono de base B y altura H tiene 64 pi centímetros de volumen. Se puede determinar el radio del cono cuando el radio que tendrá el cono cuando su altura sea de 4,5 centímetros. Ya. Bueno, básicamente lo importante acá es que me dan el volumen. Entonces, si yo sé el volumen y sé el diámetro, puedo calcular la altura. ¿Mm? O sea, en realidad, eh, si yo sé el diámetro, puedo calcular el radio. Y si sé la altura, también puedo calcular el radio, porque tenemos esta fórmula de acá, ¿verdad? Que el volumen de un cono es pi por r al cuadrado por h partido por 3. Entonces, si yo conozco que eso es 64 pi, ¿verdad? Si conozco que eso es 64 pi y conozco el radio, puedo calcular la altura, ¿sí? Bueno, eso. Y si conozco la altura, puedo calcular el radio. Entonces, por eso ambas son correctas. O sea, cada una por sí sola. La 44. Dice, a veces da un cuadrado donde AE es igual a EB es igual a BF. ¿Qué porcentaje del área del cuadrado es el área de la figura sombreada? Bueno, fíjense que acá podemos hacer esto. Yo podría hacer acá una línea, sí, y eh, hacer una línea acá. Entonces, darme cuenta de lo siguiente. El área de arriba, esta parte sombreada, es la mitad de lo de arriba, ¿sí? De acá la parte sombreada de abajo es 3/4 de lo de abajo. Y eso por lo siguiente, porque esto es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, si esto fuera A, esto también sería A, ¿verdad? Porque todos estos segmentos son iguales. Este segmento de arriba también sería A. Y este segmento largo sería 2A. ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, yo podría calcular, por ejemplo, todas las áreas. Si quieres, lo podemos hacer con un valor. Por ejemplo, que esto es uno, esto es uno, esto es uno, esto es uno, esto es 2, esto es uno y esto es uno. Y calcular las áreas que aparecen acá. Por ejemplo, esta área de aquí es 2 por uno partido por 2. Esta área blanca es uno. Y esta área de acá es uno por uno partido por 2, es un medio. Entonces, según eso, el área del cuadrado sería 2 por 2 4, ¿verdad? Y el área sombreada es igual al área completa, que es 4 menos uno menos esto. ¿Por qué? Porque uno más un medio sería el área blanca. ¿Te das cuenta? Entonces el área sombreada sería 4 menos 1,5 y eso es 2,5. Entonces, claro, y finalmente es qué porcentaje es 2,5 respecto de 4.
Entonces, ¿qué porcentaje? El 2,5 respecto de 4. Bueno, 62,5%. Bien. Continuando, en este ejercicio tenemos rotación, ¿verdad? El triángulo es rotado con centro en origen y en 90 grados. Entonces, ¿cuál es su posición resultante? Bueno, una forma de rotarlo es calcular los puntos, los puntos de cada, donde debería quedar cada punto al rotar esta figura, ¿cierto? O sea, esos tres puntos donde quedan al rotar en 90 grados. Claro, van a quedar, ¿verdad? Por aquí. O sea, es como darse cuenta de que todo esto gira en 90, entonces esa línea que está aquí queda por acá. Esa línea que está acá queda por aquí, y esa línea que está aquí queda por acá. Entonces, de esa forma uno puede inferir que queda en el tercer cuadrante, ¿verdad? Pero entre la B y la D, al haber una rotación, esto de todas maneras va a girar y no va a quedar de forma paralela. Entonces, por eso la E sería la más adecuada. Otra manera es ir calculando los puntos. Por ejemplo, ese punto de acá, que es el -1,3, vamos a ver el punto A, -1,3. Si yo lo roto en 90 grados, recordar que va a quedar en -3, -1, que es exactamente ese punto. ¿Pero? En cambio, bueno, aquí el -3, -1 sería por aquí. Entonces, ahí queda claro que ese vértice A tiene que ser esta para que quede de esa forma, porque el vértice A no podría quedar en esa posición, en la mitad del triángulo, ¿verdad? Entonces tiene que ser esta de acá. La 46, esto es un vector que se multiplica S con S y S con S. Entonces quedaría menos P al cubo, o menos P al cubo. Recuerden que la magnitud se obtiene de esta forma, como la magnitud del vector A, B, ¿verdad? Se obtiene como la raíz de A cuadrado más B cuadrado. En este caso sería la raíz de menos P cubo al cuadrado más menos P cubo al cuadrado, que sería P a la sexta más P a la sexta, que es raíz de 2 P a la sexta. Entonces yo puedo separar esto como raíz de 2 por raíz de P a la sexta. A ver, ¿cuál es el problema acá? Claro, esto de aquí se puede reescribir, el raíz de P a la sexta, como raíz de P a la sexta, como raíz de P al cubo al cuadrado, ¿cierto? O sea, hay una propiedad que cuando yo tengo raíz de P al cubo al cuadrado, o cualquier, y esto en una raíz, o sea, algo al cuadrado, me refiero a esto, raíz de algo al cuadrado, eso es el valor absoluto de la cantidad de la base. O sea, en este caso, esto sería el valor absoluto de P al cubo. ¿Mm? Pero P al cubo, P es menor que cero. Entonces, como P es menor que cero, P al cubo es negativo. P al cubo es negativo. Y como P al cubo es negativo, ¿cierto? El valor absoluto de algo negativo siempre es la cantidad interior multiplicado por -1. Es decir, el valor absoluto de P al cubo es menos P al cubo, y de esa manera esto va a quedar positivo, ya que P al cubo es negativo. Entonces la respuesta era raíz de 2 por raíz, esto de acá que es menos P al cubo. ¿Sí? Ahí también, menos P al cubo.
47. Claro, aquí EA es U y EB es V, ¿cierto? Entonces tenemos una propiedad, ¿cierto? Que, a ver, EA es este vector de acá. Sí, ese sería el vector EA. Y el vector EB sería este de aquí. ¿Ya? Fíjense que como acá son diagonales, el vector EB o el vector B es el mismo que está aquí. Lo vamos a hacer en azul. Es exactamente el mismo, solamente que está en otra posición, pero es el mismo vector. O sea, este sería el vector B, este sería el vector U. Entonces, dada la suma gráfica de vectores, podemos decir que EA más DE, que es el vector B, más EA, que es el vector U, es igual al vector DA. Por eso eso es correcto. Esa es la suma de vectores de forma gráfica. Es decir, que habíamos visto, ¿verdad? Que si este es el vector U, en otras palabras, si este es o sea, de otra forma, este es el vector U y este es el vector B, esta de acá es la suma, que es equivalente a lo que está acá, ¿verdad? Está B, está U, y la suma une el principio de B con el final de U. U más V. Eso. Dice, al desplazar 3 centímetros un triángulo equilátero de altura raíz de 3 se obtiene un prisma recto. ¿Cuál es el área del cuerpo en centímetros cuadrados? Bueno, básicamente acá lo que es importante es, lo primero que hay que sacar es el área de la base, porque en un prisma, parece que en un prisma el volumen se obtiene como área de la base por la altura, o área basal por altura. En este caso el área basal es el área de ese triángulo equilátero. ¿Cuál sería esa área? Sería, recuerden que es, si el lado es A, sería A al cuadrado raíz de 3 partido por 4, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos que la altura de un triángulo equilátero, la altura de un triángulo equilátero es igual a A raíz de 3 partido por 2. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que la altura, que yo sé que es A raíz de 3 partido por 2, es igual a raíz de 3. Entonces, de eso se concluye que el lado del triángulo equilátero, es decir, el A, vale 2. Entonces, el lado de este triángulo equilátero es 2, de forma que su altura sea raíz de 3. ¿Sí? Entonces, vale 2 raíz de 3. Y el área es a cuadrado raíz de 3 partido por 4, que sería 2 al cuadrado por raíz de 3 partido por 4. Y eso sería raíz de 3. Pero en realidad acá no nos piden el volumen del prisma, ¿no? Nos piden la superficie del prisma, el área del cuerpo. Entonces no vamos a usar en realidad esta fórmula, sino que vamos a usar la siguiente. Este prisma tiene un área
un área inferior, un área superior y áreas laterales. Entonces vamos a calcular todas esas áreas. A ver, tenemos el área basal, que lo acabamos de calcular, es raíz de 3. ¿Sí? Esa área se repite abajo y arriba, entonces quedaría 2 raíz de 3. Pero también tenemos estas áreas laterales del prisma, que son rectángulos y que miden 2 por 3. ¿Por qué? Porque este lado mide 2. Entonces, esta área mide 2 por 3, o sea, 6. Y como es un triángulo equilátero, hay tres de estas áreas, tres bordes, tres áreas laterales. Entonces sería 3 por 6. Y ahí queda 2 raíz de 3 más 18. Entonces, esa sería el área o superficie del cuerpo, ¿sí? Sería las dos áreas basales, raíz de 3 y raíz de 3 más el área lateral, que es 18. Siguiente ejercicio. Doblando una lámina rectangular de hojalata de 40 centímetros de largo por 20 de ancho. A ver, dibujamos la lámina. Tiene 40 centímetros de largo y 20 de ancho. Entonces, se pueden formar acá dos cilindros, ¿cierto? Si juntamos los lados mayores, se formaría un cilindro como largo. Vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Y si juntamos los lados menores, se generaría un cilindro ahí, ¿verdad? Más ancho. A ver, en el caso del cilindro más largo, fíjense que la altura sería 40, porque se estaría doblando hacia acá, ¿verdad? Entonces la altura sería 40 y el perímetro sería 20 pi, o sea, sería 20 el perímetro de la base. Entonces sería 20 centímetros. En cambio, si lo doblamos hacia acá, hacia adentro, en este caso la altura va a ser 20 y el perímetro va a ser 40 pi, o sea, 40 centímetros, perdón, el perímetro. Ya, ¿qué se puede inferir de eso? Que el radio, para que esto ocurra, el radio de abajo va a ser el doble de que el radio de arriba. O sea, este radio de acá, vamos a decir que es 2K, este radio de acá va a ser 1K. Se puede ver de esa forma. El radio del de abajo va a ser el doble que el radio del de arriba. Entonces, de acuerdo a eso, el volumen, digamos, del cilindro A, y el de abajo, ¿verdad? Este es el cilindro A y este es el cilindro B, va a ser 2K al cuadrado por pi por h, que sería por 20. Mientras que el volumen del cilindro B sería K al cuadrado por pi por 40. ¿Sí? Entonces, si hacemos el cálculo acá, esto va a quedar 4 por 20, es decir, 80 K pi, ¿ya? Y este de aquí va a quedar 40, 80 K cuadrado pi, y este va a quedar 40 K cuadrado pi. Entonces, es claro que el volumen A, el de abajo, es dos veces el del B. ¿Sí? El del A es el doble que el del B. Eso es alternativo. Bien. A ver, un número n entero mayor que cero es mayor que 20, pero menor que 40. ¿Cuál es el número exactamente? Nos están diciendo que n es mayor que 20,
pero menor que 40. Pero n es divisible por 3. ¿Será suficiente esta? Saber que el n es divisible por 3. La verdad es que no, porque hay varios números divisibles por 3 entre 20 y 40, que podrían ser el 21, el 24, el 39, etcétera. Hay varios que, entonces, esta no es suficiente porque hay varias posibilidades de que el n sea divisible por 3 y está entre 20 y 40. Bueno, n es múltiplo de 5, tampoco, porque hay hartos múltiplos de 5 entre 20 y 40. Por ejemplo, el 25, el 30, el 35, ¿verdad? Bueno, en realidad son esos solamente. Esos son los múltiplos de 5. ¿Ya? Entonces, pero si juntamos ambas juntas, o sea, ambas juntas, ahí sí, porque para hacer, si sabemos que es divisible por 3 y es múltiplo de 5, la única posibilidad es que sea el 30. Entonces, con ambas juntas sabemos que el n es 30, porque es la única manera de estar entre 20 y 40 y ser divisible por 3 y ser múltiplo de 5. Entonces, ambas juntas. 51. Claro, la primera es cierta por lo siguiente, dice la leche costó un 10% más que los pañales. Entonces podríamos decir que con la primera, si la leche es X, o mejor dicho, si los pañales son X, la leche es 11 décimos de X. Eso sería un 10% más que los pañales. Pero de ahí, como sabemos que ambas juntas, o sea, el total es 10.080, podemos decir que X más 11 décimos de X es 10.080, y de esa forma calcular X, ¿cierto? Entonces ahí sabríamos el precio de la leche, porque sabríamos el precio de los pañales y el precio de la leche. Entonces con esta por sí sola sí. Esta también porque si decimos que la leche es X, los pañales serían X menos 480, ¿verdad? Los pañales valen 480 pesos menos que la leche. Y también podemos hacer la ecuación X más X menos 480 igual a 10.080. Y de ahí también podemos calcular X. Por eso, cada una por sí sola. 52. Fíjese que yo puedo calcular acá f de 3, por ejemplo. F de 3 es el valor de i cuando el x vale 3. O sea, f de 3 es 1, ¿verdad? ¿Qué era f de 3? El valor de i cuando x es igual a 3. Entonces, f de 3 es 1, f de 4 también se puede calcular, f de 4 es 3, ¿verdad? El valor de i cuando el x vale 4. Entonces, inmediatamente este es falso, ¿verdad? F de 5 se puede calcular, es 2. Entonces, esta es cierta. ¿Y qué sería f de 3? F de f de 3 es lo mismo que f de 1, porque f de 3 es 1. Y f de 1, que es el valor de i cuando el x vale 1, es 0. Entonces, esa también es correcta. 1 y 2. La 53, que lo dice, la que gana se lleva 5 puntos y la que pierde anota 2 puntos. Bueno, en este ejercicio vamos a decir que X son las partidas jugadas. Partidas jugadas. Entonces, y vamos a decir las ganadas y vamos a ver las ganadas por cada uno. Las ganadas por Sofía son 521 y las ganadas por Ana, consecuencia, tendrían que ser
x menos 521, ¿verdad? En cambio, si vemos las pérdidas, ¿verdad? Sofía ha perdido, eh, ha perdido x menos 521 y Ana ha perdido 521. Luego dice que Ana ha conseguido 2.792 puntos. Entonces podemos ver lo siguiente, como sabemos el puntaje de Ana, podemos decir que las que ganó Ana, que son x menos 521 por 5, que es lo que ganó, más las perdidas, que son 521. O sea, estos son los puntos por las ganadas y estos son los puntos por las perdidas de Ana. Eso es igual a 2.792. Claro, y al resolver eso, vamos a llegar a que x es 871. ¿Mm? Bien. La siguiente se puede hacer de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, si usted dice que OA es 1, acá OA también es 1, ¿verdad? También podríamos hacer, por ejemplo, esta línea de acá. Recordar que si hacemos esa línea, esto va a ser un ángulo recto, ¿cierto? Porque va a quedar inscrito en una semicircunferencia o va a ser un ángulo inscrito donde la mitad de abajo es la mitad de la circunferencia. Entonces, entonces lo que ocurre es que ese ángulo que está aquí es alfa medios, ese de ahí. Entonces podemos, y este es lo que me preguntan que va a ser x. Entonces, haciendo teorema de trigonometría, podemos decir que seno de alfa medios es igual a x, el opuesto partido por hipotenusa. Luego, x es 2 por seno de alfa medios. Ahí está. Ese sería el triángulo que se usa trigonométrico para llegar a esa conclusión, que todo esto es 2. Bueno, y la última pregunta, acá no la tengo en mi guía porque esta es una guía antigua, pero básicamente había que sacar las ecuaciones de dos rectas, ¿cierto? Había que sacar una recta que pasaba por -1,1 y había que sacar una recta que pasaba por -2, -1. Entonces, esa recta de acá, por ejemplo, que pasa por -1,1 es la recta, si la obtenemos, es la recta igual x. Hay que obtenerla con la fórmula para obtener rectas que pasen por dos puntos. ¿Por qué? Porque em, perdón, y igual x más 1, porque tiene pendiente 1 y pasa por 1. Esta recta de acá es la recta y igual a -2x menos 2. ¿Por qué? Porque tiene pendiente -2 por cada, es decir, por cada uno que avanza en x, baja 2 en y pasa por -2. Entonces, dado eso, llegan al sistema correcto, ¿verdad? Que incluye estas dos rectas, haciendo el despeje, que sería, por ejemplo, x menos y igual menos 1, y esta de acá, que sería 2x más y es igual a -2. Y ahí llegamos a la solución. Bien.